Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Es un versículo o un pasaje muy conocido. Y quiero pedirle por favor la consideración. Yo llevo casi 7 días predicando todas las noches, así que voy a tratar de enseñar, pero quisiera que usted tenga su corazón aquí bien atento. Mi garganta está un poco enronquecida, pero sé que el Señor me va a ayudar a transmitir este mensaje o esta enseñanza. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez quiero que mires estos poderosos atributos, pero todos ellos, cada uno de ellos están en un niño. Todos estos atributos de Dios hecho carne están en un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, te doy gracias en esta noche. Hemos sido grandemente bendecidos por la palabra con la que nos acaba, Señor, de confrontar ese pacto de cuidar a nuestros hijos, de cuidar esa sangre inocente. Ahora, Dios, si quieres hablar a este pueblo, te pido, Señor, que yo pueda ser removido a un lado y tú puedas tomar el control, Señor, de todo lo que tú necesitas hablarle a padres, a madres, hijos, matrimonios. Háblale, Señor, que seas tú, oh Dios, y no yo. En el nombre de Jesús. Quiero que mires al que está a tu lado y le digas: un llanto insignificante. Un llanto insignificante. Voy a hablarles esta noche sobre el poder de la influencia. Pueden sentarse, por favor. ¿Qué tanto poder tiene nuestra influencia sobre nuestros hijos? En el año 1809, todos los noticieros y la atención del mundo entero se hallaba enfocada sobre Austria, ya que el general Napoleón barría e incendiaba de manera despiadada cada aldea, pueblo, y dejando sangrientas y terroríficas escenas tras su paso por Europa. Su nombre era un nombre que representaba o era sinónimo de tiranía y de superioridad. Cuando los pueblos y los generales y los ejércitos de otras naciones escuchaban hablar de Napoleón Bonaparte, sus escenas en su mente eran escenas sangrientas. Nadie estaba preocupado en lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. En esos días de invasiones, en esos días de guerra, nacían bebés en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Pero ¿quién estaba preocupado? ¿A quién le interesaban bebés o cunas o biberones si al otro lado se libraban batallas y guerras sangrientas y de alguna manera trascendentales para la historia de la humanidad? Pero quiero decirles que es probable y muy seguro, después de lo que usted va a escuchar, que tal vez alguien debió de preocuparse por biberones, por niños y por cunas. Tal vez nadie estaba interesado, pero a alguien le debió interesar. Alguien debió de haberse tomado el tiempo de preocuparse, porque en este mismo periodo de guerras, en este mismo periodo de invasiones, un ejército de notorios pensadores y estadistas daban su primer grito o su primer llanto de vida en este mundo. Por ejemplo, en Liverpool, Inglaterra, nacía Guillermo Gladstone, considerado uno de los más importantes primer ministros que ha tenido el Reino Unido. En este mismo tiempo daba su primer llanto o gritaba en Lincolnshire el conocido y notable Alfred Tennyson. En Massachusetts nacía Oliver Wendell Holmes,
fue un poeta y dramaturgo inglés, uno de los más ilustres de la literatura universal. En Boston se escuchaba el primer llanto dando el anuncio del nacimiento de Edgar Allan Poe, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. En una humilde cabaña en Kentucky, los Estados Unidos, se llenaba con los gritos del recién nacido Abraham Lincoln. A alguien le debió importar estos llantos insignificantes, pero para muchos estaba pasando por desapercibido, porque todos o casi todos tenían su atención centrada en guerras en el otro lado del mundo, en Austria. Aleluya. Tal vez unos cuantos fanáticos de la historia pudieran mencionar algún nombre de estos notables de la guerra de Napoleón en Austria, pero el impacto de estas otras vidas que acabo de mencionar, ¿quién puede medir el impacto que ellos y otros han tenido en el mundo de la política, de la literatura o de la economía? Quiero decirles con esta corta introducción, amados hermanos, padres y madres que están aquí, pastores y líderes, maestros de escuela dominical, nunca debemos minimizar el impacto de una vida influenciada por alguien. Muchas veces son precisamente las cosas pequeñas el presagio de cosas grandes y poderosas. Nunca minimices, nunca llegues a subestimar el poder del impacto de la influencia que alguien puede tener de un niño. Quién sabe, puede ser ese niño que tienes en tus brazos. Quién sabe, puede ser algún niño que está dormido en la banca o que lo ves corriendo. Quién sabe, nunca lo minimice. Algunas veces las cosas grandes y poderosas comienzan con gritos insignificantes. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el lugar donde Dios los ha traído? ¿Cuántos agradecen a Dios por eso en lo que Dios les ha permitido convertirse? Pero todo comenzó con un llanto en una cuna, tal vez en una opulenta casa o en una humilde casa, pero Dios todavía tiene más para cumplir en el propósito de la vida de alguien. Todo comienza con algo pequeño. La Biblia dice en el libro de Mateo 2, verso 1 hasta el 6, hablando del nacimiento de Jesús: pero tú, Belén Efrata, pequeña, digan pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿Quién va a salir de Belén Efrata, de la pequeñita aldea, de la pequeña o el pequeño pueblo? De ti me saldrá, no cualquiera, sino el que será Salvador del mundo. Aleluya. De ti me saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde la eternidad, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde iba a salir? Ese llanto saldría de Belén, la más pequeña, para estar entre las familias de Judá. Miqueas 5:2 dice la palabra del Señor: tú, Belén, la más, digan insignificante, digan insignificante. Nunca menosprecies la influencia. Tu influencia es importante. Pastor René, creo que tenemos que dar gracias a Dios por mensajes como los que usted acaba de dar. Creo que estos mensajes deberían de acaparar los medios, las redes sociales. Estamos mirando cómo cientos, miles y millones de seres humanos no logran alcanzar su potencial y su destino. Están partiendo de este mundo por el aborto. Sociedades como la Planned Parenthood financiando clínicas abortistas alrededor del mundo. Creo que tenemos que dar gracias a Dios que nosotros esta noche nos hallamos camino a un propósito que es más grande de lo que podemos pensar en esta noche.
El Señor dice: tú, Belén, la más insignificante entre todos los príncipes de Judá, pero de ti me saldrá, aunque eres insignificante, un guiador saldrá de ti, y él va a apacentar a mi pueblo Israel, y lo va a hacer en tiempos de angustia. Tal vez eres insignificante y pequeña, pero de ti saldrá algo poderoso. Él apacentará a mi pueblo en tiempos de angustia. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí, las cosas más poderosas que Dios puede hacer, muchas veces las hace a través de cosas que parecen insignificantes. Usted nunca se sienta como el más pequeño aquí esta tarde, porque acabas de llegar a la iglesia o porque eras un ladrón o un criminal. Nunca te sientas tan pequeño como para no pensar en un propósito grande. Belén era insignificante, pero allí salió el llanto de quien traería paz en tiempos de angustia al pueblo de Dios. Nunca pienses que lo que está pasando en la política o en la economía o incluso en la materia de la sanidad, con todo esto de la pandemia, es más importante. No, Señor, lo más importante es lo que está pasando en tu casa. Lo más importante es lo que está pasando en tu hogar. Nunca distraigas tu atención en lo que está pasando alrededor, porque allá afuera hay guerras, pero dentro de tu casa hay llanto. Son niños que están naciendo y Dios los está llamando a propósitos que son más grandes de lo que podemos imaginar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y alabamos al Señor? Gracias por esta familia, gracias por estos hijos, gracias por este propósito. Tienes que dar gracias a Dios que Dios te trajo a esta iglesia, que Dios te llamó y te ha puesto en el camino de la salvación. Tal vez es un llanto insignificante, tal vez es algo mínimo, pero aunque es mínimo, dice la Biblia, traerá paz a Israel en tiempos de angustia. Puedes alabar a Dios en esta noche. Aleluya. Préstale mucha atención. Siéntese, por favor. Maestros de escuela dominical, préstele atención a los niños que entran por las puertas de sus salones de clase, porque usted no sabe si usted está enseñando a un futuro evangelista, un futuro predicador. Usted no sabe si usted está enseñando allí a un hombre o a una mujer que impactará y cambiará la vida de cientos y miles de personas. Usted no sabe si tiene políticos rectos sentados en sus salones de escuela dominical. Usted no sabe si tiene esposas que van a traer a este mundo hijos que van a transformar a este. Usted no lo sabe, pero están allí. Usted no sabe, tal vez no has medido el poder de tu influencia, pero deberías volver a tu casa. Pastores que están aquí escuchándome, sé que hay algunos aquí y otros que están sentados por allí. Estamos viviendo en una era donde la influencia del pastor está siendo tan degradada. Pastores cayendo en pecado, pastores que están ensuciando su ministerio. Vengo a hacerles un llamado: cuiden su testimonio, porque usted no sabe el poder que tiene su influencia sobre personas que están naciendo en este mundo. Usted no sabe, músicos, usted no sabe la influencia que están teniendo sobre niños que los miran ministrar aquí, y esa influencia va a marcar la vida de estos niños. Belén, tú eres insignificante, pero hay un llanto que va a nacer de ti. En tus calles, en tus barriadas, la gente va a escuchar un llanto. Tú eres insignificante, eres la más pequeña, pero ese llanto, aleluya, es un llanto distinto al que se está escuchando en las salas de maternidad en Jerusalén o en cualquier otro lugar de Israel. Ese llanto que se va a escuchar en esa humilde casa no es el llanto de un niño más. Él traerá
traerá consolación a Israel en tiempos de dolor. Él traerá salvación a las naciones, no solo en su generación, pero también en esta generación. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta noche, pastor? ¿Sabe por qué tú estás aquí esta tarde, hermano y hermana? ¿Sabes por qué tienes esperanza? Porque 2000 años atrás, en una insignificante aldea, en una pequeña familia, se escuchó un llanto. Mateo 1:19 dice que cuando se cumplió la profecía, José quiso dejar a María en secreto porque él era un justo y no quería infamarla. Pero él escuchó la voz, escuchó la voz de Dios, y él la recibió como Dios le había mandado. No quiero que dejes a María, pero tú vas a ser una poderosa influencia. Tú no vas a ser el Salvador, pero tú vas a influir la vida del Salvador. María, tú no vas a morir en la cruz por los pecados de nadie, pero vas a influir en la vida del que va a pagar el precio de sangre por todo. Aleluya. Tu vida, tu testimonio, tu ejemplo, tus palabras, tu entrada, tu salida, tiene que influir en la vida de ese niño. Aleluya. Alguien aquí entiende lo que estoy diciendo. Aleluya. Hermanos, yo creo que en esta noche deberíamos alabar a Dios y dar gracias a Dios por esta posibilidad que Dios nos ha dado de ser una influencia poderosa en la vida de personas. Usted no sabe, pero hombres los ven en sus trabajos, gentes los ven en su casa, gente lo ven en su barrio. Usted tal vez no nota, pero tus hijos están imitando tu manera de vestirte. Ellos hasta imitan cómo tú caminas, ellos te imitan cómo tú hablas. No centres tu atención en el llanto, en los ruidos de este mundo. Escucha el llanto de tu hijo, porque aunque es insignificante, tú estás influenciando la vida de un hombre y de una mujer que quién sabe a dónde los va a poner Dios. Alguien alaba al Señor en esta tarde. Dios le estaba hablando de la influencia que ellos tendrían en la vida del Salvador. Hermanos, los planes de tener una familia, los planes de José vivir del oficio de carpintero, todo fue echado a un lado y él fue obediente. Él dijo, bueno, yo quería tener una casa, yo quería tener mi taller de carpintería, yo quería disfrutar mi vida, pero he escuchado la voz de Dios. Ese niño que van a nacer, ese llanto no es el llanto de cualquier niño. Y él echó a un lado su orgullo, él echó a un lado sus planes, y a partir de allí la vida de José fue una vida de influencia, una vida de impacto, una vida de marcar la vida de ese niño. Qué triste, pero hoy se escucha tanto hablar de los influencers, y tus hijos están influenciados por estas agencias del pecado. Tus hijos están siendo influenciados por cantantes que lo único que cantan en las letras de su música es inmoralidad, aberración y impiedad, la impiedad de este mundo. Y yo siempre me pregunto cuando veo a estos cientos y miles de jóvenes llenando estadios para ir a escuchar al conejo malo, ¿dónde están los padres de ese niño? ¿Dónde están los padres de esa muchacha? ¿Por qué no han podido influenciarlos de tal manera que ellos puedan ser influenciados por Dios, atraídos por Dios, más que por el pecado y la inmoralidad de este mundo? Ojalá que alguien aquí esté parándose tan firme como para marcar el corazón de sus hijos y decir: estos hijos son de Dios, le pertenecen a Dios, le sirven a Dios, siguen a Dios. Dios jamás hubiera intervenido en la vida de María y de José si ellos no le hubieran permitido a Dios intervenir en su familia. Tú tienes que permitirle a Dios esta noche: Señor, yo no puedo con estos hijos, pero interven en mi casa. Yo no puedo solo con este matrimonio, pero Señor, interven en mi casa. Aleluya. Quiero decirle, si usted mira la vida de Jesús comenzó como un extranjero, comenzó
comenzó como un refugiado. Dios lo hubiese podido hacer matando a Herodes desde el principio, pero él dijo: quiero involucrar, quiero que participes, José, María, quiero que ustedes se involucren y puedan influenciar en la formación de Jesús, para mostrarnos, hermanos, el impacto, digan impacto, del liderazgo que pueden tener los padres sobre la vida de sus hijos. Dios quería enseñarnos con María y José. Yo puedo hacerlo solo, pero les voy a enseñar a ustedes qué tanto puede impactar la vida de un padre a su hijo, qué tanto puede impactar la vida de una madre a su hija. Y Dios los protegió y Dios les proveyó todo mientras ellos eran guiados. ¿Por qué? Porque eran guiados en obediencia. Si tú puedes mirar Belén y sus alrededores, según los historiadores, no habían más que unos cuantos 2,000 habitantes, más o menos probablemente. Así que por lo menos, si buscaran niños varones que estaban naciendo en esos días o recién nacidos, no habían más que 20 niños recién nacidos en Belén. Herodes hizo una masacre de niños para tratar de matar al niño influenciado. Él quería callar el silencio, silenciar el llanto. Él quería silenciar el impacto de la vida de Jesús y mató a todos estos niños. Pero hermanos, había un papá llamado José y él estaba determinado. Digan determinado. Esta noche alguien dijo mujeres determinadas. Yo quiero hablar de matrimonios determinados. Yo quiero hablar de matrimonios comprometidos. Yo quiero hablar de padres determinados que digan: vamos a influenciar la vida de nuestros hijos, vamos a llenarlos de influencia de Dios. Y José, él dijo: hay peligro alrededor, Herodes está matando a los niños, pero él se determinó: yo voy a ser un líder en la casa, yo voy a cuidarlo en tiempos de angustia. Él entendía, hermano, Dios nunca podrá cumplir su plan, y para que Dios pueda cumplir ese plan, la única cosa que yo puedo hacer es influenciar a mi hijo. Quiero que usted en esta noche se ponga a pensar por un momento: ¿qué tanto yo estoy influenciando a mis hijos? ¿Cuál es la influencia que yo estoy teniendo sobre mis hijos? Tal vez algunos aquí han escuchado acerca de la historia de la vida de Teddy Stallard. Teddy Stallard era uno de los más pequeños de su clase. Era desinteresado en su clase. Póngase de pie, por favor. Sus ropas siempre estaban arrugadas. Su pelo siempre estaba despeinado, dice su maestra. Era un niño descuidado. Su carita flaca, desinteresado por todas las cosas en la escuela. La maestra de Teddy, la señorita Thompson, le hablaba, ya que él casi nunca hablaba. Era un niño silencioso, no tenía ninguna motivación. Era un niño que siempre estaba distante de los demás niños de su clase. Dice su maestra, era casi imposible quererlo. Cuando ella calificaba las tareas de Teddy, se podía notar cierto placer en su rostro a la hora de tachar los errores del niño. Frecuentemente le imponía castigos por lo distraído y descuidado que era en su clase. La historia de Teddy Stallard no es diferente a la historia que nos acaba de contar el pastor René Sira en esta tarde. Un niño común y corriente, corriendo por cualquier lugar, pero sin la influencia de un pastor, sin la influencia de un maestro de escuela dominical, sin la influencia de un hermano en la iglesia, sin la influencia de una mamá, la influencia de un papá. Era el peor de su clase. Pero cuando encontraron
el diario de la vida de de la maestra de Teddy Stalar, encontraron la siguiente leyenda. Primer grado, Teddy intenta hacer sus tareas, pero tiene una mala situación en su casa. Segundo grado, Teddy puede rendir más, pero su madre está gravemente enferma en casa. Él no recibe ayuda en su casa. Tercer grado, Teddy es un buen niño, pero es muy callado. Es de lento aprendizaje. Su madre murió hace 2 meses. Cuarto grado, dice la maestra, Teddy es muy lento, trata de portarse bien, pero su padre no muestra ningún interés en ayudarlo. Pareciera que no tiene papá. El niño es cada vez más silencioso, más taciturno. Llegó la Navidad y todos los alumnos trajeron un regalo a la maestra. Teddy también vino con su pequeño regalo, mal envuelto en un papel de entregar mercancías. Cuando los niños miraron el regalo de Teddy Stalar, una pulsera de fantasía barata, ya se le habían caído unas cuantas piedras de fantasía, un perfume barato, la botella estaba por la mitad. Los niños comenzaron a burlarse de Teddy Stalar. Cuando todos los niños se fueron a sus casas, Teddy se quedó. La maestra se había puesto la pulsera y se había rociado un poco de perfume, y Teddy le dijo: maestra, gracias por ponerse mi regalo. Cuando él miró a su maestra con esta pulsera, le dijo: se ve muy linda la pulsera de mi madre en sus manos, y usted huele a como olía mi mamá. Teddy se fue a su casa y esta maestra empezó a llorar. ¿Qué había estado haciendo con este niño? ¿Por qué no estaba aprovechando para impactar la vida de este niño? ¿Por qué no había, en vez de tachar con gusto los errores y los fracasos, en vez de criticar a este niño silencioso, por qué no ha estado influenciando la vida de Teddy? Y esta maestra, dice la historia, se propuso cambiar su actitud con Teddy. Se convirtió en una influenciadora en la vida de todos los niños de su clase. Hizo cosas por ellos a partir de ese día que marcarían sus vidas. Los ayudaba en sus tareas, pero dice que se centró especialmente en la vida de Teddy. Voy a influenciar la vida de Teddy, voy a marcar la vida de Teddy. Todavía puedo hacer algo por este niño Teddy Stalar. Después de algunos años, Teddy le escribió una carta a su maestra: maestra, señorita Thompson, fui el segundo puesto de honor y quería que fuera la primera en saberlo. Atentamente, Teddy Stalar. 4 años después, le escribió otra carta: me acaban de decir que soy el mejor estudiante en mi universidad. No ha sido fácil, pero yo quería que usted fuera la primera en saberlo. Teddy Stalar. 4 años más tarde le escribió otra carta: señorita Thompson, a partir de hoy soy Theodore Stalar, doctor en medicina. Quería que fuera la primera en saberlo. Me casaré el mes que viene. Quisiera que viniera y se sentara en el lugar que se sentaría mi madre si estuviera viva. Usted es la única familia que tengo ahora. Mi padre murió el año pasado, pero usted no tiene idea la influencia, cómo marcó mi vida. Aleluya. Yo sé que esta es la última noche de conferencia para la familia. Y
Sé que hay mucho llanto alrededor de su casa. Hay mucho ruido. Es un ruido tan ensordecedor como los cañones que estaban explotando las calles de Austria en tiempos de guerra. Casi nadie podía escuchar los llantos. Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe estaban naciendo. Yo sé que en tiempos de Jesús eran tiempos de conquistas, tiempos de opresión, tan difícil como para escuchar el llanto en Belén de un niño llamado Jesús. Yo sé que ustedes están muy ocupados, tienen trabajo, es tiempo de crisis, el ministerio, el trabajo en la iglesia, la empresa, el negocio, en la práctica, en la música, hay que ir al culto. Pero he venido esta tarde, la última tarde de esta conferencia, a decir: pero nunca eches a un lado, nunca quites tu oído de esos niños que están llorando, de esos niños que escaparon de Moloch, de esos niños que no fueron atrapados para ser sacrificados a Moloch, pero vienen a nuestra iglesia y no hay nadie orando por estos niños para que reciban el Espíritu Santo. No hay nadie abrazando a estos niños para que sean influenciados por el poder del Espíritu Santo. Ellos están aquí entre nosotros y van a crecer, pero lo que va a hacer que un día esos niños no salgan por esas puertas, sino que se queden a servir a Dios toda su vida, es el poder de nuestra influencia, el poder de poder escuchar sus llantos, el poder de oír sus corazones. Ser un líder no es una posición ante extraños, no es un cargo, no. Ser un líder es poder influenciar la vida de la gente que nos conoce. ¿Y quién más que nuestros hijos nos conocen? Isaías 9:6 declara algo que pasó en silencio en el pesebre de Belén: la grandeza de un Dios que se hizo hombre en el seno de una humilde familia. Y dice la profecía: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero ese niño, el principado sobre su hombro, él será llamado Príncipe de Paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Oh sí, qué tremendo oír eso de Dios. Pero tienes que mirar a un hombre llamado José, dejando el martillo y el formón a un lado. Tienes que mirar a María sentada en la mesa, enseñándole la ley de Israel. Tienes que escuchar a sus padres, cuidándolo, huyendo a tierras extrañas. Son tiempos de angustia para este mundo. ¿Cuántos aquí saben que son tiempos de angustia? Y la atención del mundo no está precisamente centrada en tu casa, porque tal vez a tu casa nadie le importa, a tus hijos nadie le importa. La gente está más preocupada en economía, en coronavirus. La gente está preocupada en los líderes mundiales, los políticos, los presidentes. Pero en su casa hay cosas que están naciendo, hay llantos que están latiendo. Son llantos insignificantes para los demás, llantos que tal vez no le importan a este mundo, pero son de tanta importancia para Dios, son tan relevantes para Dios, que Dios dice: ese niño va a nacer en tu casa, cuídalo, impáctalo, porque la vida de este niño va a cambiar la vida de otros niños, la vida de esta niña va a cambiar la vida de otra gente. Yo quiero decirle esta noche, yo le doy gracias a Dios. Es casi imposible predicar un mensaje y no traer a mi memoria y a mi mensaje a mi mamá. Es casi imposible que yo no predique de mi mamá. Si predico doctrina, algo busco para hablar de mi mamá. Si predico de liderazgo, algo busco para hablar de mi madre. ¿Sabe por qué? Anoche cuando me fui a comer su hamburguesa, hermana, es inconfundible, no puedes confundirla. Tiene una marca que dice quién la hizo, de dónde salió. Mi madre puso una marca en mi corazón que no la va a borrar nadie. Mi madre influyó en mi vida como nadie ha influido.
Tengo amigos alrededor del mundo, predicadores. El pastor Elías Limón es un amigo, un padre para mí. El pastor John Hopkins, hombres a quienes amo. Mi pastor que nos predicó el mensaje del nombre. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿quién es la persona que más ha impactado su vida? Yo no le voy a decir jamás Elías Limones, ni John Hopkins, ni mi pastor César Vargas. Le voy a decir, fue una mujer. Ella escuchó mi llanto, insignificante para la gente. Madre me cuenta que en una ocasión todos los niños estaban jugando, era pequeño, y un vecino vino y le dijo a mi madre: mire, préstele atención a Nachito, él está enfermo. Mire, los demás niños están jugando y él está ahí tirado, tiene algo. Yo crecí, hermanos, en medio de un llanto que a nadie le importó. Pero ahora que yo sé el impacto de la influencia de un papá, de una mamá, ¿quiere que le diga algo? He estado predicando a no sé cuántas personas, incluyendo a los que han estado aquí todos estos días. Y sí me importa mucho influenciar con cada predicación, con cada mensaje. Me importa que usted vaya a su casa pensando: qué poderoso mensaje, qué tremendo mensaje el de anoche o el de hoy, o los hermanos en Colón, allá en el Táchira. Pero déjeme decirle, mañana por la noche estaré sentado rodeado de la congregación más importante para mí, mi esposa y mis hijos. A nadie quiero impactar tanto como a ellos. No quiero influenciar la vida de nadie como la vida de ellos. Y yo estoy seguro, más que seguro, que hay una madre aquí que no tiró su hijo al seno de Moloc cuando pudo tirar a su hijo al seno de Moloc. Yo estoy seguro aquí que hay un padre que han habido noches que no ha dormido pensando: Dios mío, ¿cómo voy a hacer para sacar mi familia adelante? Así que si tú estás aquí en esta noche y quién sabe, tienes a un Teddy Stallard en tu casa, tienes llantos insignificantes, un día, cuando esta gente te mire, cuando tus hijos te miren, van a decir: papá, gracias por mandarme a la escuela, a la universidad, gracias porque me compraste ropa, pero papá, me pusiste una marca en el corazón. Mamá, me marcaste mi corazón. Y eso no se compra con oro ni plata. Yo quisiera hacerles un llamado a todos desde la última fila que están ahí atrás, o los que quieran venir al altar, aquí alrededor, que quieran pasar al altar. Pastor ya los confrontó esta tarde. Un compromiso. Señor, hay gritos, hay llantos. Son insignificantes para este mundo. Para mí no son insignificantes. Tal vez no le interesa a este mundo. Señor, a mí sí me interesa. Cada quien está tan preocupado a esta hora de la tarde en su propia viña, en su propio rebaño, en sus propias guerras. Pero Señor, a mí me importa demasiado lo que está pasando en mi casa. Quiero que usted levante su mano un momento. Dios va a hacer una obra extraordinaria esta tarde. Una obra poderosa en un hogar, en una familia, en un hijo. Quiero que tú le ores a Dios. Que tu corazón pueda sacar su mejor oración. Que de tu corazón pueda salir un clamor como nunca lo has sacado. Esta hija, Señor, no será alimento en el vientre de Moloc. Este hijo, Señor, no será ofrecido en el vientre de Moloc.
Es un llanto insignificante para el mundo. Es un llanto, Señor, que pasa por desapercibido para todos. Pero puedo escuchar el llanto de mis hijos. Puedo oír sus gritos, naciendo, saliendo del vientre espiritual de un hogar que está pariendo hijos para un mundo en decadencia moral, para un mundo que está cada vez en declive moral. Quiero que tú le pidas a Dios. Tal vez tus hijos no están aquí esta tarde. Tal vez tu familia no está aquí. Tú estás solo esta tarde aquí y estás sola. Pero quiero que hagamos una oración todos. Quiero que le pidamos a Dios. Abre su boca, levante sus manos. Vamos a comenzar a alabar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo vengo delante de ti. Hay llantos en mi casa, hijos naciendo, hijos siendo dados a luz. Llantos, Señor, de hijos clamando: papá, influye en mi vida. Señor, marca mi corazón. Oh Dios, marca mi vida. Mamá, no me eches en el vientre de Moloch. Llantos, llantos, llantos que están saliendo. Esos llantos están diciendo: hay vida en tu casa, hay vida, hay potencial en tu casa. Ese llanto lo que está diciendo es: en un par de años vas a ver todo lo que Dios puede hacer con la vida de alguien que fue influenciado en su casa. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos a clamar, vamos a clamar. Vamos a levantar una gran oración, una poderosa oración. Nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, Señor, no eso es. hay nada. Vamos a hacer una oración para clausurar esta Nada conferencia mejor familiar. que mi Gritos, Dios. gritos, gritos, llantos insignificantes para el mundo, pero no para nosotros, no para mí, no para mí, no es Nada insignificante mejor, para mí. no hay Oh, nada. gloria a Dios, eso es. Nada Espíritu de mejor, Dios, no desciende hay sobre este nada. lugar. Espíritu de Nada Dios, ven mejor sobre este que lugar. mi Dios. Ven, oh Dios, ven, oh Dios, sobre mi casa. No Ayúdame, hay nada. ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Nada Señor, mejor, no a ser hay ese nada. papá, a ser esa mamá Nada que pueda mejor, influenciar a los no hay hijos, nada. más que los influencers de este mundo, Nada más que los mejor famosos que mi cantantes de este músico, de este mundo. Yo quiero influenciar más la vida de mi familia. Eso es, vamos a adorar a Y no Dios. pudo Pídele a Dios, llegarme. Señor, que nadie pueda influir más en la vida de mis hijos que yo. Ningún Que tesoro nadie pueda influir más en la pueda vida de mis ganar. hijas que yo, Señor. Me saciará. Eso es, quiero que ores por tus hijos. Más Quiero que llenas ores que por tu tú. familia. Quiero que ores por tu casa. Eso De es. mí se pida Pídele a Dios. nueva. Pídele a Dios esta noche. Habla con Dios. Cada Yo quiero influir deseo la vida de mis hijos. se Quiero influir la cumplirá. vida de mis hijas. Aquí Quiero en tu impresionar. amor. Quiero marcar sus vidas.